Dicen que si hay un terremoto, un incendio, una guerra o un apocalipsis zombie, lo único que vas a ver funcionando es una Toyota Hilux. Sí, esa camioneta que parece aburrida, casi sin personalidad, pero que tiene una historia que haría llorar a cualquier amante de la mecánica verdadera. Ahora lo curioso es esto. En Estados Unidos, una de las potencias automotrices más grandes del mundo está prohibida. Así es, prohibida, pero no por peligrosa, ni por contaminante, sino porque es demasiado útil, demasiado fuerte y demasiado competitiva. Hoy te contaré por qué la Hilux es considerada una leyenda indestructible en todos los rincones del mundo, menos en uno, el mercado más grande del planeta. Esta historia no es de gadgets ni de pantallas táctiles. Es de acero, de barro, de motores que rugen y por supuesto de camionetas que no se rinden jamás. Cuando la Toyota Hilux vio la luz por primera vez en 1968, nadie, absolutamente nadie, imaginó que terminaría siendo casi un símbolo de resistencia global. De hecho, su nombre Hilux viene de unir high, que significa alto, y luxury, de lujo, lo cual es gracioso, porque ese primer modelo era más espartano que la dieta de un luchador de sumo antes de una pelea. Pero lo que sí tenía era una fórmula simple: motor confiable, estructura robusta y cero pretensiones. Nada de adornos innecesarios. Si querías lujo, te comprabas un Lexus. Si querías una herramienta de trabajo que no se quejara, ibas por una Hilux. Durante las primeras décadas, la Hilux fue mutando. Pasó de ser una camioneta de uso urbano y comercial ligero, a convertirse en una bestia de trabajo para granjeros, empresas mineras, exploradores, fuerzas armadas y hasta rebeldes armados en zonas de guerra. Sí, así de seria es su reputación. Tanto que algunos gobiernos y ejércitos se pusieron nerviosos al ver que los grupos insurgentes preferían la Hilux como su vehículo de batalla, por encima de cualquier otro. En 1983, con la cuarta generación, llegó una de las grandes claves de su leyenda, la versión con doble tracción y ejes reforzados. Ese fue el punto de inflexión. La Hilux pasó de ser buena a ser brutal. En zonas rurales se volvió casi una moneda de cambio, y en los países con caminos imposibles, donde otros vehículos simplemente se rendían, la Hilux seguía como si nada. Y por si fuera poco, Toyota decidió probar su dureza frente al mundo. ¿Cómo? Con algo épico. Si la Hilux ya tenía reputación de dura, lo que ocurrió en el programa británico Top Gear hace aproximadamente 15 años fue directamente una consagración, un ritual de iniciación, un antes y un después. Jeremy Clarkson y su equipo, conocidos por destruir autos como si fueran juguetes, decidieron probar si la Hilux era realmente indestructible, y vaya si lo intentaron. Primero la estrellaron contra un árbol, básicamente nada ocurrió. Luego la sumergieron en el mar, la sacaron llena de algas y salitre, luego de un par de minutos increíblemente, seguía funcionando. Después la dejaron caer desde lo alto de un edificio en demolición. El resultado, chasis doblado, carrocería hecha un acordeón, pero el motor encendía como si nada. La Hilux los miraba como diciendo, ¿eso fue todo? Y como si eso no fuera suficiente, la incendiaron. Le prendieron fuego, llamas, humo, destrucción total, y aún así, tras unos retoques mecánicos mínimos, volvió a rugir. Este episodio no solo se volvió viral en su época, sino que transformó a la Hilux en una leyenda global. No era marketing de Toyota, no eran cifras de catálogo, era una prueba real, despiadada, grabada y transmitida, y sobrevivió a todo. Desde entonces, la Hilux dejó de ser una buena camioneta y se convirtió en un ícono de resistencia mecánica, admirada incluso por quienes jamás conducirían una pick-up. La pregunta que muchos se hacen después de verla sobrevivir a fuego, agua, edificios y accidentes imposibles: ¿qué tiene esta camioneta que no tenga el resto? Bueno, mucho, y a la vez, poco, porque ahí está el secreto. La Hilux no es resistente a pesar de su simplicidad, sino gracias a ella. En sus versiones más legendarias, como la 2.8 litros turbo diésel o la mítica 1KZTE, un motor que algunos mecánicos juran que fue creado por dioses japoneses en ayuno espiritual, la Hilux entregaba torque suficiente para mover una casa rodante, un barco pequeño o un tanque de guerra si te lo proponías. No era rápida, ni silenciosa, ni ecológica, pero si le ponías combustible, arrancaba.
aunque hiciera frío, aunque la batería llorara, aunque el aceite tuviera más kilómetros que tu abuela. Mientras otras marcas se obsesionaban por meter sensores, pantallas táctiles y computadoras de a bordo que explotan con un poco de humedad, la Hilux iba a lo básico. Electrónica, solo la necesaria para que funcione. Botones, pocos, grandes, y que se puedan apretar con guantes llenos de grasa. Diagnóstico. Si se rompía algo, lo escuchabas. Y lo arreglabas con una llave, cinta adhesiva y paciencia. Literal. Nada de estructuras monocasco delicadas. La Hilux montaba un chasis de largueros, como un puente colgante, que aguantaba cargas, impactos y maltratos sin doblarse. Y la suspensión trasera no eran resortes como los de un sedán mimado, eran ballestas, sí, como las de un vagón del viejo oeste, duras, toscas y eternas. Podías ir por un camino de piedras, barro o minas antipersonales, y la suspensión seguía igual, golpeando fuerte, pero sin romperse. Dicen que un Land Rover te enseña a ser mecánico, pero una Hilux te hace olvidar que la mecánica existe. No es poesía, es una estadística viviente. En países donde no hay repuestos ni grúas, hay Hilux, y siguen funcionando. ¿Y sabes qué es lo más absurdo de todo esto? Que la Toyota Hilux, esa bestia incansable que ha demostrado ser más resistente que una suegra con argumentos, está prácticamente prohibida en Estados Unidos. Sí, el país que ama los muscle cars, los motores gigantes y las camionetas que parecen tanques con pantallas, no permite vender una de las pickups más legendarias del mundo. Y no es porque sea mala, de hecho es todo lo contrario. Es tan buena que hasta da miedo. Durante décadas la Hilux se ganó la reputación de ser la compañera ideal para cualquier terreno. Montañas, desiertos, caminos sin nombre, eso da igual. Pero esa reputación, irónicamente, también la convirtió en protagonista de algunas de las escenas más incómodas de la historia reciente. En muchos conflictos armados del Medio Oriente y África, las Hilux aparecían por todas partes. No porque Toyota las enviara con un moño rojo y un manual de guerrilla, sino porque eran fáciles de conseguir, casi imposibles de romper y muy sencillas de adaptar. Si necesitabas un vehículo capaz de llevar 5 hombres y una ametralladora por el desierto sin pedir permiso ni aire acondicionado, la Hilux era tu elección. Claro, eso no pasó desapercibido para ciertos organismos como la CIA o el Pentágono. La Hilux se volvió un símbolo no oficial de guerras no oficiales. Y aunque Toyota jamás las diseñó con fines bélicos, la imagen pública ya estaba marcada. Así que entre ese estigma y un viejo impuesto proteccionista llamado la Chicken Tax, sí, literalmente impuesto al pollo, se fueron cerrando las puertas para que la Hilux entrara al mercado estadounidense. Ese impuesto creado en los años 60 como represalia a una disputa comercial por pollos, impone un arancel del 25% a la importación de camionetas extranjeras. Y aunque suene ridículo, sigue vigente. Resultado, traer una Hilux cuesta más de lo que vale pintarla con oro. Toyota prefiere seguir vendiendo la Tacoma, que sí está adaptada a las regulaciones norteamericanas, se fabrica localmente y les deja jugosas ganancias sin tantos dramas políticos. Y no olvidemos algo más. Aunque la Hilux es durísima, no cumple con todas las normativas de seguridad y emisiones que exige Estados Unidos. No tiene toda la parafernalia electrónica de los nuevos modelos. Sensores, cámaras, alertas por si estornudas y demás babysitters del volante. Adaptarla implicaría encarecerla y romper su esencia. Porque una Hilux con más chips que tu smartphone ya no sería una Hilux, sería una caricatura. Así que no, la Hilux no está prohibida porque sea insegura, contaminante o ineficiente. Está prohibida porque es tan simple y tan fuerte que ya no encaja en un sistema que necesita computadoras, sensores y burocracia para que un motor arranque. Porque esta máquina nació para sobrevivir, no para ser aprobada por una oficina con aire acondicionado. Lo curioso y hasta irónico es que mientras en Estados Unidos su nombre está casi prohibido, en el resto del mundo la Hilux es tratada como una leyenda viviente. En lugares como Tailandia, Argentina, Sudáfrica o México, verla pasar es como encontrarte con un vaquero moderno, curtida, silenciosa, imparable. No importa si va cruzando un río, trepando una montaña o repartiendo gas en un barrio de tierra, la Hilux está donde otras camionetas se niegan a llegar. Y Toyota, lejos de dejarla en el olvido, sigue afinándola como un buen vino, sin romper lo que ya es perfecto. Cada nueva generación mejora lo justo, sin traicionar la fórmula mágica. Chasis de largueros, suspensión trasera de ballestas, motores turbodiesel con más torque que una locomotora, y una electrónica tan mínima que ni se da cuenta si te quedaste sin batería. Y es que esa sencillez brutal es su mayor virtud.
Mientras otros modelos se preocupan por cuántas pantallas tienen en el tablero, la Hilux solo se pregunta si todavía le queda diésel para seguir adelante. ¿Y el precio? Bueno, eso depende de tu país y de tu tolerancia al polvo. Un modelo usado, si está bien cuidado, puede costarte desde los $10,000. Pero si la quieres nueva, con tracción 4x4, reductora y lista para una expedición por el desierto del Sahara, ve preparando al menos unos $40,000. Aunque para los verdaderos fanáticos, el precio es lo de menos. De hecho, muchos prefieren una vieja, con cicatrices, con historia, con su pintura desgastada por el sol, pero con el motor intacto. Porque una Hilux no se mide en kilómetros ni en valor de reventa, se mide en batallas ganadas. Y aquí viene el dato que incomoda. Esa Hilux usada, con más de 300,000 kilómetros en el odómetro y una mancha de aceite en la tapa del motor, probablemente sea más confiable que una SUV de lujo recién salida del concesionario. ¿Y sabes qué es lo más salvaje? Que esa camioneta no te va a fallar. Es más probable que te lleve a tu destino incluso cuando tú ya no puedas seguir. Porque esta no es una pickup cualquiera. Esta fue creada para durar más que tú, para sobrevivirte, para enterrar a su dueño y seguir andando como si nada hubiera pasado. Y al final del día, cuando todo se rompe, cuando la electrónica falla, cuando el camino desaparece y no hay señal ni grúa a la vista, ahí es donde empieza el verdadero respeto. Y la Hilux, esa vieja confiable, no solo sigue andando, lidera la marcha. Porque esto no es solo una camioneta, es una especie en peligro de extinción, una máquina hecha para durar, para servir, para resistir. En un mundo donde todo está diseñado para fallar al quinto año, la Hilux sigue desafiando el reloj y obviamente ganándole. ¿Confiabilidad? Eso sí, en cantidades que te hacen pensar, ¿por qué no son todas iguales? Así que la próxima vez que veas una Hilux, quizás te des cuenta de que estás frente a una leyenda con ruedas, que no necesita presumir porque ya lo ha demostrado todo. ¿Y tú qué prefieres? ¿Un auto que hable bonito o uno que no hable pero nunca te falle? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Si tu 4x4 moderno no colapsa antes,